no va a poder salir en directo porque no está permitiéndole al hospedador, no sé por qué, habrá que revisar la cuenta. Okay. Así que lo vamos a grabar y luego ya lo ponemos al canal. Muy bien. Perfecto. Así que no, pues nuevamente bienvenidos Walter, Juan Carlos, Marco. Gracias por acompañarnos, ¿no? Y a los amigos de siempre, Diego, Joselo, Romina, Patricio. Patricio, estás con... aquí está, ya te veo. Patricio, y nada, pues que tengan una linda jornada de Córnea. Les mandamos muchos abrazos de La Paz. Bueno, gracias, Marcelo, por la invitación. Acá en nombre de Walter y de Marcos también es un placer estar acompañando estos webinars que están organizando, ¿verdad? Qué lindo esta forma de comenzar esta relación, ¿verdad? Entre la JBO y el JOB, perdón, y la SPO Joven. Estamos siempre con muchas ganas de colaborar en todos los proyectos. Así que gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Y yo quiero agradecer igual a Juan Carlos, Walter, Marco, que son excelentes cirujanos del Paraguay, trabajan en la parte de córnea, segmento anterior, cirugía refractiva, con mucha experiencia. A Romina, a Patricio, igual que ya los conocemos aquí en estos webinars. Y para empezar, quisiera agradecer a nuestros auspiciadores, que sin la ayuda de ellos no podríamos hacer estas reuniones, que son los laboratorios Point, Sofía, Procaps, BD-Line, Roster, Zabal, Claren, Dacri y Premier. Gracias por su apoyo, siempre en pos de la ciencia. Y vemos que ya está empezando a entrar mucha gente, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar esta reunión y vamos a comenzar con nuestros amigos de Paraguay, de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología Joven. Le doy pie a Juan Carlos Ginés para que presente a nuestro primer presentador, ¿no? Nuestro primer disertante. Buenas noches con todos. Es para mí un placer invitar a dar su presentación al doctor Marco Bordón. Marco Bordón es egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Él hizo la residencia de oftalmología en la Fundación Banco de Ojos de nuestra ciudad capital y posteriormente hizo su especialidad en córnea, catarata, segmento anterior, en la Escuela Paulista de Medicina de Brasil. Y actualmente es un referente en el segmento anterior y un amigo. Así que muy buenas noches, Marcos, y es tuyo el Zoom. Gracias, Juanca. Muy buenas noches a todos. Agradezco de nuevo la invitación y me parece excelente esta actividad. Estábamos hablando antes que de repente, como países pequeños y tenemos que darnos nuestro lugar porque evidentemente existen excelentes profesionales en el área de oftalmología y bueno, sería bueno por esto enfatizar estos encuentros y mostrar con lo que vamos haciendo y nuestras experiencias y me parece sumamente importante eso. Entonces voy a iniciar mi presentación. Esta presentación me pareció interesante porque representó una gran dificultad desde el punto de vista clínico y quirúrgico, evidentemente, un paciente un poco complejo. Y como el tema era de cosas extrañas en córnea, este caso no es probablemente muy extraño porque tenemos muchos casos en Paraguay, pero por la dificultad me pareció bastante interesante para presentarlo y discutirlo. El paciente se trata de un paciente de sexo masculino de 28 años, empleado bancario y usuario de lentes de contacto por miopía. Y como antecedente patológico personal, el paciente sufría de dermatitis atópica con tratamiento irregular. Realmente era impresionante al verlo, toda la piel del brazo, la mano, la cara. En ese momento cuando yo lo recibí con una actividad importante de la dermatitis atópica. Y eso me pareció muy importante recalcar porque a pesar de esa dermatitis, él era usuario de lente de contacto y evidentemente la tolerancia al uso de esa lente probablemente no era de la mejor.
un poco de la historia del paciente. El paciente fue derivado por una mala evolución de un cuadro de queratitis relacionada al uso de lente de contacto. Fue recibido por otro colega que al momento de tratarlo por un ojo rojo y doloroso, le inició Tobradex en ese momento. Evidentemente asumo, no tengo los antecedentes directos, pero asumo que no había ningún infiltrado, por eso el colega decidió iniciarle Tobradex. La mamá es bioquímica, entonces en ese momento, como aparentemente no había infiltrado, no se tomó muestra de ninguna lesión. Al tercer día del tratamiento, el paciente se vuelve a comunicar con su médico y indicándole que había un empeoramiento del cuadro y que estaba viendo una mancha en la córnea y que bajó abruptamente la visión y que se volvió muy doloroso. El colega vuelve a examinarlo y ya encuentra el infiltrado. Esta foto que les presento aquí llama la atención, un infiltrado blanquecino con mucho componente inflamatorio. También una placa endotelial, es así como yo recibí al paciente. La madre, sin indicación, como es bioquímica, aquí en Paraguay trabaja en el laboratorio central del Ministerio de Salud, ella por propia cuenta hizo un frotis, un cultivo de la lente de contacto de su hijo, y había informado que había encontrado levaduras en la muestra, ¿verdad? Entonces, por el aspecto que tenía al inicio, era muy sugestivo de que podía ser una queratitis por hongos, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando yo recibí al paciente, volví a hacerle un raspado y como la mamá se ofreció y no tenía cómo explicarle que era mejor enviar a un tercero, pero no hubo oportunidad, la mamá insistió y quiso hacer el estudio del raspado. Y en 24 horas me informó que volvió a haber unas levaduras. Entonces, como ya había iniciado en ese tercer día el empeoramiento del cuadro, anfotericina B, yo continué con ese tratamiento a cada 1 hora. Y el cuadro, evidentemente, mejoró parcialmente, pero ahí ven, 17 de julio, a la semana de tratamiento, no había una mejoría importante del cuadro. Seguía una placa endotelial importante, había hipopión, había un anillo inmunológico importante. Si se dan cuenta, era muy difícil examinar, había un dolor intenso. A pesar de eso, la úlcera iba cerrando lentamente, pero el componente de melting corneano no iba mejorando. En ese momento decidí hacer un cambio de la concentración de la anfotericina B. Yo había iniciado al 0,15%, aumenté al 0,25, 0,30%. Y ustedes sabrán que la anfotericina B es muy tóxica. Perdón. El cuadro fue empeorando abruptamente, le había hecho inyecciones intraestromales, intracamerales de Anfovea, a pesar de eso, la lesión, el infiltrado iba extendiéndose al limbo. Entonces, cuando llega al limbo, eso se complica bastante. Sabrán ustedes si hay una queratitis que se extiende a la esclera, eso complica mucho el cuadro, entonces debe tomarse una conducta a veces un poco más violenta en esos casos. Es por eso que yo le decidí hacerle una queratoplastia penetrante terapéutica, tectónica, porque también el melting llevaba a una posible perforación del ojo. Yo trato de ser muy conservador y a mí me gusta personalmente hacer recubrimiento conjuntival. En este caso, no sé por qué en ese momento no decidí, probablemente por el componente intraocular importante que había. Y bueno, le hice el tratamiento con por la queratitis, el tectónico. Seguí con el tratamiento antimicótico, pero ahí van a ver que con el tiempo empezó nuevamente a haber un infiltrado en el borde de la córnea receptora y que llamaba mucho la atención a pesar del uso de los antimicóticos aparentemente de manera regular. Ahí pueden ver de manera importante. Transcurrieron los días y esta córnea volvió a entrar en melting, ustedes ven ahí. Entonces, en ese momento no quería volver a hacer un trasplante
y decidí hacer el amigo que siempre me acompaña aquí cuando no tenemos córnea, que es un recubrimiento conjuntival del tipo Gundersen. Muchos hablan de que un recubrimiento conjuntival del tipo Gundersen podría afectar el pronóstico en un futuro para un trasplante penetrante, pero en el caso yo no pienso tanto así, porque al hacer recubrimiento conjuntival y haciendo por detrás del limbo, se pueden salvar esas células limbares y yo hago un colgajo bipediculado y con eso trato de proteger la integridad y evitar que siga habiendo melting. El paciente le seguí con medicamento vía oral y logramos tranquilizar el ojo. Evidentemente esto hizo que el paciente no vea absolutamente nada y bueno, hablando con el paciente más adelante, evidentemente se le ofreció un tratamiento de una queratoplastia penetrante post recubrimiento conjuntival. Ahí ustedes ven que ese recubrimiento que parecía tan grosero se fue ablandando, afinando y prácticamente se respetó las células del limbo de manera bastante buena y eso permitió que la vascularización sea mínima a nivel de la córnea. La queratoplastia penetrante sigue como cualquier otra queratoplastia penetrante, solamente es quitar el recubrimiento conjuntival y yo lo hice de un diámetro un poco mayor del tectónico que había hecho anteriormente. Normalmente el segmento anterior, cuando uno opera una queratitis post fúngica, suele estar muy desorganizado, mucha reacción anterior. En este caso me sorprendió que estaba bastante conservado, porque en muchos casos anteriores había operado pacientes que habían tenido queratitis por hongo y el segmento anterior tenía gran cantidad de sinequias, cataratas, cierre angular. En este caso está bastante respetado y logramos hacer con éxito una queratoplastia penetrante. Voy a ir adelantando. Aquí lo que hago es liberar el ángulo y siempre hago una iridectomía periférica para evitar en el futuro que haya sinequia, haya un bloqueo. El resto de la cirugía ustedes ya la conocen. Y la cirugía fue bastante exitosa. La hice a los 6 meses de haber tranquilizado el cuadro agudo. Y actualmente el paciente está con este aspecto a los 6 meses postoperatorio. Una córnea bastante transparente. Le había hecho un recuento endotelial bastante bueno. Ustedes acá ven la iridectomía periférica, apenas tiene cataratas. Y lo que llama la atención es que yo creo que por la actividad inflamatoria importante que tiene el paciente de base, se fueron soltando rápidamente las suturas, pero eso no afectó básicamente mucho. Actualmente está con un astigmatismo de 4, pero quedó, como el paciente ya era miope de antes, tiene una miopía de 7. Entonces, eso es lo que nos queda resolver en el futuro. Actualmente está con una agudeza visual mejor corregida de 20-40. Y bueno, esa es la idea de tratar de restablecer la visión a los pacientes que sufren estos cuadros muy graves y muchas veces de muy difícil manejo. Eso es todo de mi presentación. Muchísimas gracias y aguardo los comentarios. Excelente caso, Marco. Realmente trae mucho aprendizaje además, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con tu modo de actuar. Generalmente estas infecciones son muy agresivas y necesitamos ahí en realidad los vasos del recubrimiento conjuntival para mandar todas las defensas del ojo para que vayan a atacar, ¿no? Al hongo. Pero tenía una pregunta puntual, y esto es más de mi ignorancia. ¿En Paraguay tienen voriconazol disponible? O... Hay disponible, pero el problema limitante creo que es más bien el costo, Diego. Yo le ofrecí al paciente, como no había una buena evolución con la anfotericina B, yo no tenía un fungigrama, creo que se llama, antibiograma, porque en algún momento yo me quedé con la duda si era un problema de cumplimiento del tratamiento o ya era un problema muy inflamatorio, porque muchas veces, bueno, eso no comenté, los botones, yo había enviado anatomía patológica
solamente informaron el proceso inflamatorio, ya no creció ningún germen. Entonces muchas veces en estos casos nos quedan muchísimas dudas si el cuadro es solamente o meramente inflamatorio o sigue habiendo una actividad infecciosa. Cuesta mucho a veces discernir eso y evidentemente siempre tratando de ir al favor del paciente y actuamos como que hay una infección activa. Pero eso es lo que pasa. Muchas veces estos cuadros ya son de melting inflamatorio y eso es lo que lleva finalmente a la perforación, ¿verdad? Entonces es un poco complicado eso a veces manejar. Pero si voriconazol disponemos, el precio es limitante. Juan Carlos, si tienes algún comentario. Sí. Felicitaciones por la presentación, Marco. Realmente te tocó lo más complejo que nos puede pasar en un trasplante, donde nosotros esperamos entonces que por lo menos cuando hacemos un trasplante en caliente, resolver la situación, ¿verdad? Que de vuelta ahí hayan empezado esos procesos inflamatorios infecciosos, ¿verdad? Puntuales como Así mismo. notaste. Realmente es una pesadilla, ¿verdad? Entonces, siempre es más fácil cuando ya vemos qué pasó, ¿verdad? Pero el recubrimiento Claro. para nosotros, como bien dijiste, no es una opción, generalmente es la opción que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Por la disponibilidad de tejido. Y sobre todo, también tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de trasplantes tectónicos, ¿verdad? No nos importa la visión, no nos importa la córnea que nos toque y nos luchamos por eso. Entonces, uno de los problemas también es cuando empezás corticoides después de esto, ¿verdad? Porque no sabes hasta cuándo está libre de que haya ahí. Hay reportes de hongos incluso que están 2 o 3 meses todavía sin actividad y que inicias el corticoide y explota otra vez eso. Entonces, el cuadro que tuviste es súper complejo, ¿verdad? Y el resultado es impresionante, ¿verdad? Te iba a preguntar algo con fines un poquito también académicos, porque me imagino que hay muchos residentes escuchando. ¿Qué te llevó a elegir ANFO-B de entrada? No, lastimosamente, si ustedes vieron, el paciente llegó a otro colega, yo no sé si no había infiltrado, pero no se tomó una muestra, ¿verdad? Y creo que se hizo lo peor, que es dar corticoides, ¿verdad? Y yo creo que el corticoide incendió, le dio, vamos a decir, energía al hongo y eso hizo también que la córnea esté muy frágil. Como había comentado, la mamá es bioquímica y trabaja en el laboratorio central del ministerio y ella solamente como es bioquímica y especialista en hongo, hizo solamente la lente de contacto, hizo un cultivo, frote y cultivo, e informó, ella me había contado, yo vi levaduras. Entonces, nuestra primera opción en cuanto a levaduras es la anfotericina B, ¿verdad? Normalmente salimos muy bien con esa medicación, pero en este caso, como dije, la duda me quedó si había un cumplimiento. Yo estoy seguro de la ilusión. Ahora, el cumplimiento a veces es muy difícil de poder saber si el paciente se pone adecuadamente la medicación. Pero es así, fue una opción, como dijo Diego, la de iniciar voriconazol, pero era prohibitivo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Lo otro que sí hablamos bastante, en cuanto a mi formación, para donde yo me formé era un pecado decir recubrimiento conjuntival, ¿verdad? Pero lastimosamente es una realidad nuestra y recurrimos bastante a ese procedimiento para salvar este tipo de ojos, pero normalmente si yo voy a ir directamente por la formación, yo en estos casos son tectónicos, ¿verdad? Pero si ustedes ven en la segunda oportunidad donde el tectónico volvió a tener ese cuadro inflamatorio y entrando en melting de vuelta, yo fui muy reacio a volver a poner una córnea ahí, sino que recurrí al recubrimiento y creo que fue bastante bien. Yo creo que en la experiencia acá en Paraguay, no sé, en Bolivia, pero el recubrimiento conjuntival nos salva muchísimo a nosotros y realmente después de eso podemos tener ojos que tienen un pronóstico bastante bueno al poder, después del recubrimiento. Excelente caso, Marcos. Felicidades. Realmente, como te dije antes, tiene mucho aprendizaje y también se nota la inteligencia quirúrgica, digamos, que tuviste en ese caso de manejar con las armas que tenías a la mano también, ¿no? Tengo una pregunta, pero la vamos a dejar para la discusión al final del webinar para poder pasar ahora con la doctora Romina Valdivieso. Romina es especialista en córnea, cirugía refractiva y segmento anterior, catarata. Ella trabaja en Santa Cruz, Bolivia.
Entonces, ya la conocemos nosotros acá. Romy, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve, sí. Bien, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy yo voy a presentar un caso que me tocó ver en la Asociación para Evitar la Ceguera y quiero empezar agradeciendo al Servicio de Órbita y Oculoplástica, Servicio de Genética, de Visión Baja y de Oftalmopediatría de APEC, ya que fue un caso donde muchos especialistas estuvieron involucrados. Se trata de una paciente femenina de 11 meses de edad con antecedentes personales patológicos de una malformación vaginal en tratamiento con estrógenos locales y antecedentes oftalmológicos de corrección de coloboma palpebral a los 3 meses de edad y uso de conformador por 2 meses. En el motivo de consulta, la madre refiere que el párpado está adherido al ojo desde hace 4 meses en ambos ojos. A la exploración oftalmológica, les enseño aquí el video. La niña responde a la luz en ambos ojos. Se observa un nistagmo rotatorio y una pérdida de la continuidad del párpado superior en el área medial, en la mitad medial, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo, con cicatrices y sin bléfaro que llega hasta córnea central. Observamos una metaplasia en la córnea central con queratinización que involucra el eje visual. Ahí se observa el cimbléfaro superior, la córnea periférica se observaba clara y el polo posterior no era valorable por la opacidad de medios. El párpado inferior se observa sin cimbléfaro y bueno, de características normales. Bien, con esto tenemos los diagnósticos de epidermización corneal en ambos ojos, cimbléfaro en ambos ojos y una paciente posoperada de coloboma palpebral en ambos ojos. Se solicita una ecografía donde observamos un globo ocular fáquico con una cavidad vítrea ecosilente y retina aplicada sin ninguna alteración. Se envía a valoración por genética, donde, bueno, ellos observan en la exploración física las alteraciones genitales con hipoplasia vaginal y una discreta sindactilia en segundo y tercer ortejo, con lo que tenemos una paciente con coloboma palpebral, alteraciones genitales y sindactilia, lo que nos lleva a un probable síndrome de Fraser. Bien, los padres de la niña niegan consanguinidad y este es un síndrome bastante raro con una herencia autosómica recesiva, para lo cual existen criterios mayores y menores. Para su diagnóstico, dentro de los criterios mayores tenemos el criptoftalmos, las anomalías genitales, la sindactilia y los hermanos afectados. Dentro de ellos, pues la paciente cumple con 3 y ya que ella es la única afectada en su familia. Y bien, también se les realizó un cariotipo donde observamos 46XX sin alteración numérica ni estructural y en la ecografía abdominal la reportan sin ninguna alteración. Con todo ello y los estudios prequirúrgicos se decide realizar una queratectomía con corrección del coloboma palpebral bilateral con colgajo rotado de Mustarde. Aquí les presento el video donde se hace primero un marcaje en el párpado inferior de donde se va a tomar el colgajo e iniciamos la queratectomía con bisturí de manera muy cuidadosa, obviamente para no perforar la córnea. El tejido se va a suturar a fondos de saco. Y posteriormente se va a hacer una disección para separar el cimbléfaro superior. Se toma el colgajo del párpado inferior y este se va a rotar para colocarlo en el defecto superior. Y posteriormente se cierra el defecto del párpado inferior y se realiza el mismo procedimiento en el ojo contralateral en el mismo tiempo quirúrgico. Primero se realiza la queratectomía, luego se toma el colgajo inferior, se rota hacia el párpado superior y se afronta.
esto es una cirugía en 2 tiempos, ya que luego este colgajo se tiene que abrir. Bien, aquí tenemos la evolución postoperatoria al 5º día, donde se observa un colgajo bien afrontado, con signos de inflamación como eritema, que es lo esperado en este momento, sin embargo, sin datos de infección. Al 10º día y a la 6ª semana postoperatoria, donde vemos un colgajo bien afrontado, con cicatrización en la parte inferior y fibrosis en la parte superior. Esto es bastante común que suceda en los niños. A la 7ª semana postoperatoria se decide realizar la apertura de los colgajos de Mustardé. Y aquí vemos la cirugía, donde se coloca esta pinza para protección del globo ocular y se abre el colgajo con un bisturí. Se regulariza el párpado y se cierra. Se afronta con puntos simples y se afronta también el defecto inferior. Se coloca un punto de Frost y se realiza el mismo procedimiento en el ojo izquierdo también. Se cierra el párpado superior y se afronta el defecto del párpado inferior. Bien, aquí vemos la foto del antes y después de la cirugía, donde observamos una buena evolución postoperatoria con una estética bastante aceptable, con fibrosis en la parte superior y cicatrización también en la parte inferior, con el leucoma central en ambos ojos. Y bueno, esta niña está en espera para realizar una cirugía de DALC, de una queratoplastía lamelar anterior profunda. Por su corta edad estamos en la espera para ello. Y bien, de momento se envía a visión baja para una rehabilitación visual. Aquí observamos que la niña toma y rastrea objetos, fija y sigue. Aún no reconoce los colores en filtros, pero se le está brindando una estimulación constante con luces. Aquí vemos cómo la niña ya puede básicamente caminar, distingue objetos, toca, no choca contra las paredes. Al inicio ella llegaba cargada en los brazos de la mamá. Sin embargo, pues bueno, con este resultado que hemos ido teniendo y la rehabilitación visual, vemos que puede tener una infancia mucho mejor y una mejor calidad de vida. Bien, aquí algo bastante importante es cuándo realizar el trasplante en paciente pediátrico. Saber que el trasplante en paciente pediátrico es una cirugía de alto riesgo con un desafío quirúrgico y también del manejo posoperatorio bastante importante. El tiempo de cirugía es algo bastante controversial, realmente no hay algo definido de cuándo es lo más óptimo para realizar un trasplante en niños. Yo considero lo más importante valorar el riesgo de ambliopía y valorar el riesgo de rechazo, ya que en pacientes menores de 5 años existe un mayor riesgo de rechazo. La tasa de rechazo de una queratoplastía penetrante es del 22 al 45%, por lo que es bastante alta. Y otra cosa que es bastante controversial es cuándo realizar el segundo ojo. Algunos autores refieren que lo ideal es realizarlo con un tiempo corto entre el primer y segundo ojo para evitar el riesgo de ambliopía. Sin embargo, otros autores recomiendan que espaciar la segunda cirugía siempre y cuando el primer ojo operado esté brindando una visión aceptable. Saber que la ambliopía es el factor predictor más significativo de la mejora en agudeza visual postoperatoria, y con las técnicas modernas de trasplante, la preferida en casos pediátricos es la queratoplastía lamelar anterior profunda, ya que es una técnica más segura, es una cirugía que no vamos a estar a cielo abierto, hay menor riesgo de complicaciones, menor tasa de rechazo y de pérdida de células endoteliales. Saber que también el postoperatorio de estos pacientes tiene que ser muy estrecho, con un tratamiento importante en cuanto al uso de esteroides tópicos de larga evolución y básicamente eso, y un manejo multidisciplinario. Como conclusiones, ante casos complejos se requiere un equipo multidisciplinario. Hay que independizar cada caso en cuanto a los colobomas palpebrales. La técnica quirúrgica va a depender del tamaño de defecto y la presencia de exposición corneal. Y en cuanto al trasplante corneal en paciente pediátrico, siempre valorar primero el riesgo de ambliopía versus riesgo de rechazo para saber cuál es la mejor opción en nuestro paciente, y recordar que en los casos donde es posible, donde el endotelio está sano,
la queratoplastía lamelar anterior profunda va a ser nuestra mejor opción en paciente pediátrico. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy. Te tocó caso de uno en un millón, ¿no? Sí, Realmente, sí, realmente de esos casos bastante raros, como el tema de hoy era Stranger Things, bueno, dije, aquí va este caso. Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte. Un agradecimiento por lo que nos enseñó. Realmente felicitarte, espectacular el caso, la presentación y la evolución de la técnica, buenísimo. Me gustó mucho cómo usaste el bisturí de 15, que es menos filoso que una Crescens cuando vamos a hacer queratectomía, que tiene el riesgo de poder perforar. Entonces, realmente para ese tipo de procedimientos en la parte técnica es mejor la 15, por el menor filo que tiene, entonces es como que más disecable cuando encontrás el plano. Y lo otro, bueno, hoy en día DALC tiene que ser la primera opción siempre que podamos. Recordemos que un trasplante de córnea penetrante va a tener una vida limitada, ¿verdad? Entonces, si a un niño de esta edad le hacemos un penetrante, una queratoplastia penetrante, tal vez a los 20 años con suerte vamos a tener que tener otra vez un trasplante de córnea, y un segundo trasplante de córnea disminuye más todavía las chances de éxito, ¿verdad? Es una segunda intervención. El DALC le va a permitir, con un poco de suerte, toda la vida tener su propio endotelio y no va a tener ninguna afectación ni necesitar tanto uso de corticoide prolongado, que en el caso de ella probablemente con el tiempo también pueda predisponer a una catarata, ¿verdad? Subcapsular. Siempre que vamos a hacer un trasplante, tenemos que tener en cuenta el rechazo, ¿verdad? Ese es casi como cuando ese es el único factor, digamos, que solemos tener en cuenta, a menos que en tu caso tan complejo tengas que tener en cuenta la ambliopía que se puede generar, ¿verdad? Entonces, algunos estudios hablan mucho de que mejorado un ojo, el otro ojo rápidamente, el cerebro elige el mejor ojo para desarrollarlo, y ya cae como en una ambliopía que es difícil de retroceder, ¿verdad? Por eso es que hay muchos trabajos que hablan del corto tiempo entre los trasplantes. El problema es justamente eso, es la posibilidad de rechazo a la que le estamos sometiendo a la criatura, ¿verdad? Entonces, esa es la gran pregunta en este tema, ¿verdad? Sí, la verdad que yo creo que es un tema bastante controvertido saber cuándo tomar la decisión de hacer un trasplante en estos niños tan pequeños, porque, claro, es el riesgo de rechazo, es el riesgo de ambliopía y es una decisión bastante difícil. Sobre todo que, bueno, si va a ser ambliopía, entonces hay que hacer trasplante, digamos. El problema acá es justamente qué hacer con el segundo ojo. Ese es el Sí. éxito, doctor. Nos contabas en el siguiente webinar que hiciste. Gracias. Romy, vamos a, en aras del tiempo, para cumplir nuestros tiempos, vamos a pasar a dos casos interesantes que son uno presentado por Walter, otro por Patricio, capaz pacientes diferentes, pero nos gustaría ver el enfoque que cada uno ha dado a su paciente. Así que Juan Carlos, pues, por favor, si puedes presentar al siguiente disertante. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por permitirme presentarle a un amigo, Walter Martínez Torres. Él es egresado de la Universidad Pacífico, es exresidente del Banco de Ojo, Fundación Banco de Ojo de la Ciudad de Asunción, y él hizo su fellowship en segmento anterior en el Hospital Central de México, Central Militar de México. Actualmente él está en el Instituto de Previsión Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Y también en el Banco de Ojo. Entonces, una persona muy entusiasta para todos los proyectos y aparte muy hábil también quirúrgicamente. Walter, bienvenido y el Zoom es tuyo. Gracias, Juanca, por la presentación. Buenísimos los casos anteriores, buenísimo. El caso anterior con esta niña, nada más que felicitar, nada que agregar, mucho que aprender, como se dijo, ¿verdad? El caso de Marco también espectacular. Nada más un comentario cortito.
con respecto a esos casos. La preservación del limbo, que justamente aquí llamamos limbo extremo, al caso fue fundamental en el caso de Marco para poder tener un éxito total después en el segundo trasplante. Realmente siempre es un desafío y hay que tener en cuenta muchísimos factores. También en el otro caso, que fue un caso multidisciplinario, muchas veces no sabemos cómo afrontar esos desafíos tan grandes. Bueno, a este caso lo llamé limbo extremo, teniendo en cuenta la temática. Es un paciente masculino de 48 años que consultó en mayo de este año, plena pandemia, por una quemadura química hace 13 meses, con la visión de bulto que fue progresando a proyección luminosa en el ojo derecho y en ojo izquierdo cuentadedos a 6 metros. La clasificación de duda de ambos ojos era con un pronóstico bueno para el ojo izquierdo, con una quemadura y afectación de casi 6 horas. Sí. Y el ojo derecho con un pronóstico muy malo, porque fue una quemadura muy agresiva, grado 6. La membrana amniótica es uno de los tejidos que se puede utilizar luego de hacer todo el protocolo medicamentoso, se puede utilizar al comienzo para bajar la inflamación y también contribuye por su carencia de inmunogenicidad, por poder usar de manera permanente o temporal, porque no expresa antígenos de histocompatibilidad, porque es capaz de proliferar y porque tiene muchos componentes y factores de crecimiento. Se puede utilizar también en la recuperación de la superficie ocular. Promueve la epitelización, como vemos ahí, inhibe la cicatrización, disminuye la angiogénesis, la vascularización y todo eso que nos desestructura la córnea y nos quita la transparencia. Además de eso, en este caso, como ya saben que es una quemadura, tienen la idea de que sería un trasplante limbar. Lo que haremos entonces en la membrana amniótica se utilizó desde 1946 en quemaduras químicas. Y nada más dejar esta frase, ¿verdad? Tiene factores que promueven el crecimiento y regeneración tisular, manteniendo el fenotipo epitelial, que es importantísimo. Eso es, el que descubrió esto es realmente un visionario y nada, eso hace que las células proliferen. Entonces, el doctor Sangwan en 2012 describió la técnica de SLED y también existe otra técnica, ¿verdad? Que en este caso fue la que yo cogí, pero con una pequeña variación, un mini SLED que se describe originalmente para pterigion, y yo les muestro el caso. El ojo derecho, aquí vemos bastante destruida la superficie, con una afectación total, una vascularización 360, deficiencia de células limbares totales, la córnea opaca, no se ve adentro, no se ve el iris, no se ve la pupila. Y el ojo izquierdo, que cuando lo recibió al paciente, que estaba con más casi 6 horas de compromiso. Una visión bastante mala. Y acá un sticker de Isaac Newton viendo la gravedad del asunto, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Y esto fue lo que realizamos, ¿verdad? Es muy difícil contar con membrana amniótica. Es muy difícil porque no tenemos los medios para preservarlos. Se sabe y se conoce que la criopreservada es la mejor, pero hasta el momento no contamos con un banco que nos provea, que nos dé eso para uso libre. Tenemos la posibilidad de utilizar una membrana en fresco, que es lo que yo hice, con una preparación previa que siempre tenemos. Ahí vemos de nuevo el ojo derecho, con un granuloma que luego fue resuelto por el departamento de oculoplástica. Quedó así el ojo derecho, actualmente sigue de esa manera.
Y lo nuestro era ir a salvar el otro lado, el ojo contralateral. Esto es mucho antes y terminó así el ojo con esa vascularización que comprometía el eje visual y llevaba a una mala visión. Empezamos con la queratectomía. Juanca dijo que prefiere usar un cuchillete de 15, pero yo utilicé un Crescent con muchísimo cuidado, lógicamente intentando no perforar. Era bastante agresiva la fibrosis, estaba muy pegado. Siempre este paso, si el comprometimiento es de toda la córnea o de un sector, igual cuesta mucho despegar y que quede un epitelio, una superficie ocular sin fibrosis, sin panus. Lleva su tiempo y es algo trabajoso. Ya ahí vemos la esclera y todo ese tejido removido, ya sin epitelio, y pasamos a la creación de una ON con solución fisiológica y medición del limbo del mismo ojo. No teníamos opción de otro limbo y tampoco teníamos la opción de hacer un aloinjerto por no contar con tejido corneal en ese momento. Hicimos unos 2 milímetros aproximadamente, se diseca la conjuntiva, se elimina esa conjuntiva y con mucho cuidado. Aquí vemos en la edición que va rápido, pero realmente es algo que se hace muy lento, muy suave y cuidando mucho la integridad de ese limbo. Vamos por encima por enfrente del limbo, más o menos 1 milímetro. Y lo que queda, ahí vemos el tejido que vamos a ubicar luego sobre la córnea. Ahí se puede ver perfectamente el tejido que vamos a dividir en la mayor cantidad de fragmentos posibles y se distribuyen circunferencialmente en el área paracentral, normalmente, ubicando alrededor del eje visual y próximos al limbo. Paso siguiente, recubrimiento con membrana amniótica. La cantidad de tejido también era limitada en este caso porque ya teníamos un gran comprometimiento del limbo. Y fue algo arriesgado, como me caracteriza siempre eso. Pero el resultado fue bastante bueno, fue buenísimo. Aquí se ve la zona de limbo que se retiró. Y los primeros días a la semana, este es un video de ya cuando estuvo todo epitelizado. Yo le pongo puntos, no utilizo pegamento biológico, no tenemos eso y el costo es muy elevado también. Actualmente el paciente puede trabajar, volvió a trabajar y está con una visión de 20/40. Y nada, esta es la foto y el seguimiento de la evolución de lo que fue este caso bastante desafiante. La diferencia es notable en la visión y la superficie ocular. Realmente es una técnica que enamora a cualquier cirujano de superficie ocular y corneal. Bueno, nada más que eso. Muy buen caso, Walter.
Realmente siempre los casos que te veo presentar tienen un nivel de producción de primera, ¿no? Agradecerte igual por la enseñanza y en aras también del tiempo, como son dos temas similares, vamos a pasar a la presentación de Patricio y al final de esa presentación vamos a discutir un poco sobre el SLED, si te parece. Perfecto. Entonces, Patricio, lo quiero presentar al doctor Patricio Lev. Él es cirujano de córnea, segmento anterior, cirugía refractiva, igual él está en Santa Cruz de la Sierra. Así que Patricio, la pantalla es tuya. Se ve ahí, buenas noches a todos. Felicidades, excelentes casos. Y bueno, vamos a presentar algo parecido. Esta es la cirugía donde realizamos la toma del injerto del ojo contralateral. Este es un paciente donde tuvo una quemadura. Le vamos a ir explicando más adelante cómo fue la quemadura. Bueno, básicamente se hace una toma de un injerto de más o menos 2 milímetros y se profundiza casi un milímetro para adentro, ¿no? Para obtener las células madre de ese ojo. Ese tejido se reserva y sí usamos un pegamento biológico para restituir. Bueno, este es un ojo que se quemó. Un paciente estaba queriendo hacer mantenimiento de su propia piscina, donde mezcló 2 tipos de cloro y tuvo una quemadura química y térmica a la vez, ¿no? Mezcló cloro con tricloro y dice que eso explotó. Y bueno, tuvo un tratamiento con corticoides, se le hizo lavados y pasó aproximadamente 10 meses en el cual el ojo se conjuntivalizó totalmente, ¿no? Y se llenó de vasos. Bueno, básicamente lo que se hace es una peritotomía en 360 y se va liberando, ¿no?, el tejido fibroso. La idea aquí, bueno, es prácticamente lo mismo de la anterior cirugía, es sembrar las células limbares en esta insuficiencia limbar total, ¿no? Porque esta fue una quemadura bastante amplia y, como decíamos, también fue térmica por la explosión, ¿no? Entonces, hay zonas donde hay más adhesión, incluso había un adelgazamiento muy marcado. Se escogió para este tema, obviamente, porque es una cirugía bastante roja. Bueno, se libera lo máximo posible y la idea es poner una membrana amniótica y poder colar las células madre en distribución. Bueno, de entrada les pido perdón que este no era el video inicial, pero tuve un problema con la presentación, entonces hice este video que es, bueno, era el mismo, pero está un poco más rápido por cuestión de tiempo. ¿No? Esta es una cirugía que se hizo recientemente igual. Bueno, a mí me gusta mucho usar las partes romas de la tijera para ir liberando. También se pueden usar, les dicen mochos, son como unos disectores. Y bueno, las otras partes también se usan cuchilletes, ¿no? Como se ven. Obviamente, esta es una cirugía bastante larga, en la cual no se ven muchas de esas movimientos con crecen o con otro tipo de cosas, pero sí se usa. La idea es cauterizar 360, sacar, liberar todo el limbo. Y bueno, el limbo también se puede limpiar, ya sea con una fresa o con un bisturí. En este caso yo uso un bisturí, ¿no? Me gusta un bisturí con punta redonda. Bueno, esa zona es la que queda un poco de restos porque era donde más profunda fue la quemadura de tipo térmica, ¿no? Entonces incluso tenía una úlcera que adelgazó. Ahí es donde ya se aplica la membrana con uso de un pegamento biológico. La cara de la membrana se hace con la membrana basal para arriba.
forma de ver esto, la mejor forma de verlo es cuando se obtiene la membrana. Nosotros usamos sobre todo membranas frescas. Bueno, obviamente las criopreservadas son mejores, pero no tenemos mucho a la mano. Y es ahí donde se van a implantar las células madre, ¿no? También con pegamento. Nada, básicamente es eso lo que les quería mostrar, es ahí donde vamos implantando. Después se pone un lente de contacto terapéutico. Muy bien, los dos excelentes casos. Yo tengo tres cosas que quería discutir, si me permite Juan Carlos. En primer lugar, el uso de la membrana amniótica, ¿no? Obviamente, lo ideal, la criopreservada, pero hemos visto que, al igual que Walter, Patricio utiliza una membrana amniótica fresco, ¿verdad? Entonces, no le tengan miedo a este tipo de membranas amnióticas. Incluso yo alguna vez he hecho algún caso con membrana amniótica liofilizada. Actualmente, los nuevos métodos de preparar la membrana amniótica liofilizada con trealosa puede dar incluso resultados muy similares a una criopreservada. Pero me gustaría también otra cosa rescatar del caso de Walter, que al no tener a la mano el pegamento tisular, si es que alguna vez ha tenido alguna pérdida del espécimen corneal. Tengo aproximadamente unos 20 casos y de esos casos, 2 o 3 sí tuve un despegamiento de la membrana, ¿sí? Pero el resto sí fue bien. Y el lente de contacto ayuda mucho, no en todos los casos le pongo lente de contacto. En este caso no utilicé lente de contacto y no hubo ningún problema. La sutura que hago, yo la aprendí en un curso en el Conde Valenciana, en el curso de superficie ocular, y con esa me va muy bien. No estaba grabada para describir bien la técnica de sutura, pero creo que ese es otro tema también, ¿verdad? Sí, sí. Juan Carlos, ¿tienes una pregunta, una opinión? Sí, sin duda que la técnica de SLED vino a revolucionar, ¿verdad? La forma en la que podemos recuperar esos ojos. Casi me animo a decir que con un 100% de efectividad, salvo que haya alguna complicación muy grave, ¿verdad? Vino a suplirle a la CLAU, ¿verdad? Que es el trasplante del limbo conjuntival limbar, ¿verdad? Donde que tiene todavía su lugar, ¿verdad? Realmente la combinación de SLED con trasplante conjuntiva son ideales cuando hay simblefaron, por ejemplo. Y Sayun Basa publicó el año pasado, creo, con el grupo de Elvi Prasad, justamente una revisión espectacular donde él explica qué casos le van a ir mejor la combinación de esas estrategias, ¿verdad? El resto, bueno, son comentarios técnicos, ¿verdad? En lo personal, y lo aprendí por las malas, hay que empezar por la periferia, ¿verdad? No ir hacia el centro. La córnea es más gruesa hacia la periferia, es más difícil de que se perfore, ¿verdad? A mí me pasó que yo llegué a perforar eso, ¿verdad? Y ahí convertí una cirugía en un trasplante, ¿verdad? Lo cual no es muy agradable, ¿verdad? Con todo lo que eso significa cuando no entraste preparado para un trasplante. Entonces, hay que empezar por la periferia, ¿verdad? 360 grados, y después hay que hacer una tenectomía también, por lo menos unos 3-4 milímetros para que se retraiga todo eso. Hay que dejar la esclera desnuda, sin ninguna alteración ahí, tratando, porque eso después genera alteración en la epitelización otra vez. La membrana amniótica se coloca con el estroma para abajo, justamente porque la queratectomía cuando se hace deja como muchas irregularidades
las cuales son llenadas por las irregularidades del estroma de vuelta arriba, siendo el epitelio y la membrana basal como más lisas, entonces eso nos ayuda muchísimo con eso. La técnica, bueno, es descrita realmente con pegamento tisular, ¿verdad? Las veces que yo hice, tuvimos que traer de afuera y muy compleja. La última vez tuve que traer un piloto de Iberia que hacía escalas no sé dónde, que le pasó al familiar, entonces, eso, ¿verdad? ¿Cómo colocar? Bueno, ahí hay también variación en la técnica. Se coloca antes, se puede colocar después de los especímenes, o se puede hacer un sándwich, ¿verdad? La técnica que yo uso es colocar primero, ¿verdad? Juanca, Bueno, sí. Resumiendo eso, o sea, la utilización de la membrana amniótica como parche temporal o como parche permanente depende de la ubicación del epitelio para arriba o para abajo. Sí. ¿Verdad? Sí. De acuerdo al efecto que uno quiere lograr, ¿verdad? Si es una quemadura térmica o un Sjögren o una deficiencia de células limbares o una erosión, se ubica con epitelio hacia abajo. Y lo contrario es cuando hay una reconstrucción de la conjuntiva o un descemetocele o una queratopatía en banda o una bullosa. Lo que este tejido te permite o es crear, como dicen los yankees, un scaffold, ¿verdad? Que es un andamiaje para que las células puedan crecer encima. Entonces, la suavidad de la superficie, cuando vos vas a colocar estas células germinales, porque son pluripotenciales que van a diseminarse, le facilita eso. Incluso también, como bien presentaste antes en una diapositiva, te limita, te actúa también como una especie de stop para la conjuntivalización, ¿verdad? Eso después de muchos meses recién va a llegar. Y por último, la membrana amniótica se va desintegrando con el tiempo. Si vos haces un OCT, ¿verdad? Vas a ver todavía una línea demarcatoria en los primeros meses incluso. Y después del año también se vuelve transparente esa línea, ¿verdad? Tenía una pregunta también para Patricio. ¿Por qué sangraba tanto el ojo, ¿verdad? Una estrategia es poner brimonidina, pero no sé qué otra cosa. De repente el paciente hipertenso o estaba con... Me pareció que sangraba más de lo que normalmente sangra. Un paciente que... Exacto. Por lo que veo, el paciente tenía un tratamiento de hipertensión, ¿no? Sangró bastante, la verdad. Por eso fue uno de los casos para escoger, porque no es una cirugía tan mojada. Ahora, Pero... hay que tratar de limitar también, ¿no? En estos casos el uso de cauterio, a lo menos que se pueda, ¿no? Tratar de utilizar menos técnicas inflamatorias. Y yo justo estaba, Juan Carlos, mencionando la técnica de sándwich que fue descrita por un equipo de Bascom Palmer. Ahí estaba el doctor Amezcua. Y en sus últimas charlas él habla que fue dejando de lado un poco la técnica de sándwich porque dejaba al final un tejido muy engrosado y posiblemente eso también repercutía en la agudeza visual del paciente, ¿no? Entonces, son cosas que uno va aprendiendo también en el camino y dependiendo de las cirugías que les va tocando, como han referido los dos. Diego, Sí, con respecto a eso. Importante también el tratamiento de la quemadura, ¿no? Para ver cuánto cicatriza y si hay tanto no vasculatura. El uso de corticoides o el uso de membrana inmediatos después del accidente pueden mejorar mucho, ¿no? Disminuyen la inflamación y quizás no llegar a un ojo así. Walter, tenías que... ¿algo? Sí, Diego, con respecto a eso, la técnica original de Mini-SLED utiliza 2 membranas, pero yo me jugué a hacerla con una y me va bien. Ahora habrá que acumular más casos y ver qué resultado final obtenemos, ¿verdad? ¿Y cómo manejan la neovascularización que puede aparecer después del procedimiento? ¿Yo puedo hablar o no?
Sí. Se podría hacer, bueno, hasta el momento tengo muy pocos casos y en los casos que tuve, hubieron algunos vasos, algunos penachos vasculares o vasos nutricios que no avanzaron mucho porque se actuó rápido con un anti-VEGF o con un Jack Laser, que eso fue lo que hasta el momento estuve empleando. Otra cosa, no sé qué otra opción manejan aquí los expertos del panel. Yo igual utilizo Astin. Yo creo que el tratamiento también postoperatorio es importante manejarlo con suero autólogo, con ciclosporina. Y sí, obviamente, si hay una neovascularización importante, el anti-VEGF es bastante bueno, ¿no? ¿Alguien ha usado Totalmente. Limus? Para neovascularización, yo no. Tacrolimus no. Yo Yo creo tampoco, que, solo Avastin. También está yo creo descrito que, que usan en forma de gotas, ¿verdad? En forma tópica, cada 8 horas Avastin, ¿verdad? Como anti-VEGF y en principio tienen buenos resultados. aquí yo creo que en todos estos casos de reconstrucción de superficie hay que ser muy agresivo con los corticoides. Evidentemente tenemos el miedo del glaucoma y la catarata, pero eh, eh, yo creo que de inicio hay que ser muy agresivo porque evidentemente los corticoides también son antiangiogénicos, ¿verdad? Y si empezamos con dosis bajas o con solamente corticoides de superficie, vamos a permitir que esos vasos empiecen a invadir. Yo creo que eso es primordial antes de pensar en antiangiogénicos, porque lo que aquí tenemos que hacer es ganarle, que vamos a decir el limbo, le gane a esa neovascularización. Y yo creo que el uso agresivo yo hablo de un inicio cada 2 horas de corticoide postoperatorio y ir regulando de acuerdo a la respuesta inflamatoria, porque finalmente, ¿quiénes son los que llaman los vasos? Es el proceso inflamatorio que está a nivel de la córnea. Y siendo a veces, no queriendo dar corticoides por el temor de las cataratas y el glaucoma, pecamos por defecto, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es por lo menos mi manejo en estos casos es de ser agresivo con los corticoides. Evidentemente, si eso no da resultado, ahí pasamos a las otras estrategias. Muy bien, realmente felicidades a todos por sus casos y realmente esta ha sido una sesión de cirugías extrañas o eventualidades corneales extrañas, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas que han hecho por el chat, si les parece. La primera pregunta va para Marco y preguntan cuál era la medicación que tenía tu paciente, la medicación sistémica que tenía o si es que le diste alguna medicación sistémica. Sí, habitualmente de inicio yo no indico medicaciones sistémicas para el tratamiento de la queratitis, pero en los casos donde sí recurra a un recubrimiento conjuntival sí indico. En este caso en particular sí le di medicación que fue fluconazol. Evidentemente hay que tener en cuenta que el fluconazol también actúa sobre cándida y el problema del fluconazol es que hay que tener un seguimiento muy estrecho de un hepatograma, ¿verdad? Porque con el afán de mejorar algo podemos producir una toxicidad hepática, pero sí le indiqué fluconazol cuando vamos a decir, cuando las papas quemaban, cuando ya no había una buena respuesta al tratamiento tópico, decidí, yo había mencionado que también le hice unas inyecciones intracamerales de Anfo-B, pero nada de eso mejoró, ¿verdad? Y una vez que vamos a decir, el trasplante tectónico había entrado en melting de vuelta y tenía eso infiltrado, yo le había hecho el recubrimiento y ahí continué con la medicación sistémica. Excelente. Aquí pregunta para Romina. Dice, tomando en cuenta que es un bebé, en tu caso, no hablamos de tu tema, ¿qué otros detalles durante la cirugía de trasplante son importantes en este caso? ¿Alguna recomendación que podrías dar? Tu micrófono está apagado, Romy.
Ahora sí. En cuanto a la cirugía, es importante saber que los niños tienen una rigidez escleral disminuida y una presión vítrea aumentada. Entonces, darles pilocarpina, prequirúrgico en gotas, manitol intravenoso. En el transquirúrgico, usar el anillo de Feringa. Bueno, otras indicaciones sería hacer una iridectomía para evitar el riesgo de cierre angular. ¿Qué más? En cuanto al tejido donante, por ejemplo, a veces se piensa que mientras más joven el tejido donante va a ser mejor. En estos casos, igual se prefiere que los niños de donante entre 5 y 30 años de edad es adecuado, lo reportan así los estudios, ya que este tejido va a ser un poco mejor manipulado, va a ser un tejido más rígido y se ha reportado una sobrevida mejor cuando se usa un tejido tampoco tan joven. En cuanto, ¿qué otras más? En cuanto al tamaño del tejido donante, refieren también que sea menos de 8 milímetros. Esto ha tenido una mejor sobrevida. Y en cuanto a la diferencia entre el donante y el receptor, que sea de 0.5 a 1 milímetro para que tenga una mejor adherencia y mejor resultado postoperatorio con una cámara anterior más amplia. Y esto va encadenado a tu tema, Romy, pero pienso que la pregunta es para todos los disertantes. ¿Cuál es la edad más temprana en que realizaron queratoplastia en niños? Yo en particular, el más joven que a mí me tocó realizar fue de 11 años. Walter. El mío. Yo no tengo experiencia en niños hasta el momento. Marco, ¿alguna experiencia? 10, el más pequeño. Patricio. 13 años. Una niña de septiembre. Carlos, ¿tú? Yo trato en lo posible de los niños llevar hacia adelante, estirar lo más que se pueda el trasplante para tratar de disminuir la tasa de rechazo, ¿verdad? Pero el más joven que tuve fue un niño, no recuerdo bien, me acuerdo que se llamaba Ángel, tenía 10 años, creo, 9 o 10 años, 10, pero le hicimos una DALC y venía fantástico el niño, y después hizo una úlcera, y ahí tuvimos que hacer un recubrimiento y ahí se nos fue. Sí, yo ando igual por ahí, es 9 años, pero era por queratocono. Entonces, igual tienen mejor pronóstico, ¿no? Yo tengo un comentario que me pareció importante. En el caso de los niños, yo no sé si en Bolivia existe el femtosegundo, evidentemente acá no tenemos, pero en Sao Paulo lo que hacían es, en el caso de Romina, como tiene un leucoma, sería interesante, evidentemente dependiendo mucho de la parte técnica, de hacer una VM o algún estudio que pueda identificar si ese leucoma, qué tan profundo es. Porque en el caso de que eso sea menor a 200 micras y en el caso de disponer femtosegundo, los resultados son muy buenos. El femtosegundo, que se llama FALC, que es la queratoplastia asistida por femtosegundo, con 200 micras, es posible hacer una queratoplastia que no sea DALC y que va a tener un buen resultado, pero eso sí depende mucho de la profundidad. Y si porque el leucoma que tiene, exactamente no sé cuál es su etiología, pero si no fuese tan profundo y hay disponibilidad de tecnología, es una opción que se tiene y creo que daría buenos resultados. Excelente aporte, Marco. Gracias, Marco. Aquí hay una pregunta igual en caso de los corticoides. Yo pienso que es para la parte de SLED. Dice, ya que tiene miedo al glaucoma en esta técnica, ¿tiene algún dato sobre el cambio de la paquimetría en estos pacientes o para un mejor control de la presión intraocular? Yo creo que es bastante complejo tener una orientación más que nada una certeza de una buena toma de presión intraocular, dependiendo de cada caso, pero siempre la córnea está bastante alterada, bastante estropeada. En las quemaduras bien severas, grado 4, 5, 6,
prácticamente bidigital es lo único que se puede tener en cuenta. Pero sí, cuando hay una quemadura con álcalis, tener muy en cuenta que eso va a cámara anterior y puede generar un glaucoma. Severo. Yo personalmente, incluso con las queratoplastias penetrantes, utilizo el Corbis, ¿no? Que utiliza modelos finitos y como que deja de lado, digamos, ciertos factores como la misma, ¿cómo se llama? La misma paquimetría y por lo menos me da valor bien heterogéneo y obviamente, como tú dijiste, Walter, la superficie está muy alterada en estos pacientes, pero tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance y no está de más también la toma de presión digital y más que nada teniendo el otro ojo, si el otro ojo estuviera saludable, digamos, ¿no? Ver que no esté subiendo la presión en relación al ojo contralateral. No sé si tienen alguna opinión, Juan Carlos o el resto de los disertantes. No, yo Yo creo no que lo de la conozco, presión sí va a ser un problema a partir de usar corticoides, ¿verdad? Si la transparencia lo permite, evidentemente siempre registrar el nervio óptico, que nos va a dar una idea de si hay una progresión o no. Y evidentemente, si existen otros métodos de toma de presión, mejor que el Goldman, van a ser necesarios, porque el Goldman yo creo que va a dar un anillo completamente irregular y no va a dar una presión fidedigna. Y a veces al dedo, teniendo un paciente que le conocemos muy de cerca, hasta el dedo capaz que nos ayude bastante a tener una idea de cómo anda el ojo comparativamente con el otro lado, ¿verdad? Pero no tengo otro aporte diferente a eso. hasta donde yo sé, no hay un trabajo que haya podido diferenciar la estructura, porque hay un cambio estructural de los 3 milímetros centrales, que son los que se miden como gol estándar, digamos, ¿verdad? Donde hubo una alteración estructural, donde hay una reepitelización, hay un remodelamiento epitelial también cuando se ve después en el OCT, con zonas bastante irregulares, no es más como la córnea con el epitelio de 50 micras. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Probablemente la histeresis coreal también va a jugar un papel importante ahí. Eso. Pero una pregunta importante, no estamos hablando de un trasplante corneal, ¿verdad? Donde yo por lo menos trato de ir hasta el año con los corticoides y después, incluso si hace falta, voy más allá. ¿Cuánto tiempo usan corticoides en los SLED? ¿Hasta cuándo usan? Yo trato de ir supliendo con ciclosporina o con tacrolimus. Generalmente lo doy hasta el mes. Pero paralelamente voy utilizando estos medicamentos porque verdad que la ciclosporina tiene un tiempo más o menos de 20, 30 días que empieza a actuar. Entonces, el problema es que no funciona en todas las personas la ciclosporina. Entonces, actualmente me estoy moviendo un poco más hacia el tacrolimus que tiene mejores resultados. El tacrolimus es un excelente sustituto de los corticoides, definitivamente. Pienso lo mismo. Pero yo soy un poquitito, me gustan mucho los corticoides, los extiendo un poco más, a pesar de que sea un trasplante de limbo, porque como digo, el corticoide creo que es el que actúa al más alto nivel antiinflamatorio y bueno, yo trato de cuidar el resto, pero el corticoide para mí es el mejor aliado y sí, evidentemente hay que tener mucho cuidado, pero sí, definitivamente yo soy bastante agresivo con corticoide y extiendo un poco más, como 3 meses en los trasplantes de limbo, pero sí, también uso ciclosporina y voy regulando de repente la dosis de acuerdo a cómo presenta, porque evidentemente no existe una receta mágica acá de decir vamos a usar un mes o vamos a usar una gota al día o 4 veces. Es dosis respuesta y de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, ¿verdad? Y lastimosamente la experiencia al ir haciendo estos casos recién nos van dando la respuesta a cuánto tiempo usar, qué dosis, porque finalmente todos los pacientes son diferentes y cada uno requiere, así como dijo Diego, hay algunos que toleran o funcionan la ciclosporina, en otros no. Y bueno, probablemente esa receta vamos a ir haciendo a medida que vamos haciendo los casos y viendo cómo responden los pacientes.
Excelente. Quiero felicitarlos a todos ustedes por las presentaciones. Hemos aprendido mucho de sus casos. Ojalá podamos repetir esta reunión, esta unión con nuestros amigos del Paraguay, que aprovecho para saludar a todos los miembros de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología que han asistido a este webinar, también a los de la Sociedad Boliviana de Oftalmología. Y para terminar, Manuel tenía un aviso para nosotros, una invitación. Nuevamente, antes de despedirnos finalmente, me gustaría que pase, Manuel, su presentación. Gracias, Diego. Bueno, sí quería obviamente felicitar a todos los ponentes de hoy, a Diego y Juan Carlos por moderar la charla, las preguntas, todo ha sido bastante interesante y bastante útil para todos. Agradecerles mucho y que, bueno, invitarlos a los que estén interesados en los temas de glaucoma. Con la Sociedad Boliviana de Glaucoma vamos a tener nuestra tercera sesión de casos clínicos. Esta vez, casualmente hace unas 2 semanas más o menos, tuvimos nuestra reunión conjunta con los glaucomatólogos de Paraguay, que fue una reunión bastante bonita con discusiones y casos clínicos que dejaron mucho aprendizaje para todos los que participamos. Y ahora vamos a tener una invitada internacional, una doctora, la doctora Ana María Vázquez, que le tenemos mucho cariño acá en Bolivia, y va a ser nuestra invitada internacional a este Congreso Boliviano de Glaucoma que se frustró por la pandemia. Y es una doctora muy reconocida, miembro importante de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, que va a estar moderando la reunión junto con Denise Aliaga y 3 ponentes muy importantes a nivel Bolivia, que es Lucía Villarroel, David Moya y Marcelo Murillo. Entonces, para los que puedan y los que les interese, el próximo lunes a esta misma hora vamos a estar participando en esto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Agradecerles nuevamente, felicitar. José, perdón, 2 segunditos. Quería hacer un comentario. Bueno, Diego, Marcelo, los dejo para terminar. Sí. Antes que nada, tenemos una reunión el día sábado también de la TAM Ophthalmology League, ¿no? Donde va nuestra colega, una de nuestras colegas es de oculoplástica. El webinar es el LATAM Youth Oculoplastic y lo vamos a realizar el día sábado. En las redes va a estar el flyer, el póster, el arte, para que lo puedan revisar. Y bueno, es una opción también para los que les gusta la oculoplástica. Y el mismo sábado también vamos a tener la reunión internacional de trauma ocular, organizada por la COREB y la Asociación Panamericana de Trauma, con el doctor Hugo Campo al mando, el día sábado a las 8 de la mañana, horario Colombia. Entonces, igual son opciones para el fin de semana. Gracias. Diego, Marcelo. Sí. Nada más quería felicitarle por el maravilloso trabajo que vienen haciendo y están marcando una tendencia con todo lo que vienen haciendo. Y agradecer por la invitación, por sobre todo. Espero que sea la primera de muchas. Y nada, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias, Walter. Gracias, Walter. Agradecerle a Juan Carlos en primer lugar por ayudarme a coordinar esta reunión y a hacer que esto sea muy llevadero, muy dinámico. Así que a ti, Walter, somos grandes amigos. He tenido el agrado, el gusto de compartir quirófano contigo. Así que te mando un abrazo enorme. Marco, realmente sus presentaciones han sido geniales. A nuestros disertantes, a Romina, a Patricio igual, excelentes presentaciones. Y les dejo el micrófono en orden para que den algún último pensamiento. Juan Carlos, si puedes empezar. Sí, bueno, me uno a las palabras de agradecimiento y de felicitaciones por el espectacular webinar, ¿verdad? Y por la serie de reuniones que esperamos continuar. Felicitarle a todos los exponentes, ¿verdad? A los auditores, Patricio, Romina, Walter y Marco, espectacular caso que presentaron y aprendimos mucho hoy. Así que nos vamos con la cabeza
llena de conocimiento, el corazón lleno también del afecto con los hermanos bolivianos. Muchas gracias. Marco. Antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes, con todos ustedes. Creo que fueron excelentes casos que nos dejan mucha enseñanza y es bueno que vayamos mostrando lo que hacemos, ¿verdad? Creo que todos nos formamos bastante bien para poder servir a los pacientes que tenemos y ofrecer la máxima calidad de servicio oftalmológico que disponemos en nuestros países. Probablemente a veces vamos a decir, con algunas deficiencias desde el punto de vista estructural o de tecnología, pero creo que conocimiento hay muchísimo. Y bueno, felicitar de nuevo a todos los expositores que organizaron esta sesión. Muchísimas gracias. Walter, ¿alguna última palabra? Ya, yo creo, Diego, que ya se dijo todo y nada, nos quedamos muy contentos y nos vamos a dormir felices. Muy bien, gracias, Walter. Romy, ¿alguna palabra? Muchas gracias, la verdad, gracias a todos por acompañarnos, gracias Diego, Juan Carlos por la moderación de los casos, y igual gracias a mis compañeros por sus excelentes presentaciones, Patricio, Marco, Walter, realmente aprendemos de cada caso, creo que eso es lo más bonito de estos webinars, que seguimos aprendiendo todos, y que estuvieron muy, muy interesantes. Patricio. Patricio ya se fue a dormir. Estás en silencio, Pato. No, estaba hablando en silencio. Bueno, es un gusto compartir con los hermanos en Paraguay y un abrazo a todos, que se siga repitiendo, ¿no? Es una buena costumbre en estas épocas. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos los oyentes. Y espero que tengan un buen final de jornada y mañana lo mismo. ¿Sí? Un saludo enorme. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias.